Yo me llamo André, ya sabéis, soy un siervo humilde de nuestro Dios amado Jesucristo, porque Él mismo derramó su sangre también por mí. Vamos a hablar un poco de las personas de hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día con la gente? Aparte que ya veremos que la Escritura dice ciertas cosas que hoy en día está pasando eso. Ahí, ahí está. Vale. Pero primero. Y saliendo Jesús del templo y base, y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿no veis todas esas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que primeramente vemos que Jesucristo dijo, Jesús, templo. En aquel tiempo cuando de piedras. Pero a él aquí se refería a otro tipo de templo, a un templo. Entonces, hay dos tipos de templo. Por eso esto hoy en día es muy peligroso. Entonces, vamos a ver dónde nos lleva la escritura con eso. Vamos a ver también Mateo 26, 61. 26, 61. ¿Qué dijeron? Este dijo, o sea que los que atestiguaron contra él, cuando lo juzgaron, ya sabemos, que este dijo, puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Él hablaba de su cuerpo. Y aparte, esto lo cumplió, porque ellos lo mataron, pero él resucitó. O sea, que aparte de que lo dijo, lo cumplió. Lo reedificó en 3 días. Vamos a ver también Juan 2:21. Juan 2:21. Más él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que lo mismo es. Hablaba de su cuerpo, no del templo hecho de piedras. O sea que claramente hablaba de su cuerpo de carne y hueso. Otro ejemplo, vamos a ver Actos o Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que los apóstoles y los de la iglesia del primer siglo, después de que Cristo murió, predicaron tanto en el templo. O sea que ellos vemos que predicaban en un templo de piedra, templo de piedras. Por algo dijo Cristo, no quedará una sobre otra. Ahí ellos predicaron a Jesucristo. Vamos a ver Actos 7:48 al 50 también. Actos 7:48 al 50. Sin embargo, el Altísimo no mora en templos hechos de manos, como el profeta dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas esas cosas? ¿A quién se lo dijo? Claro, este es a través de el Salomón le edificó una casa, pero aquí él se refiere, ¿qué casa le edificaremos? Es que nosotros no podemos hacer una casa. Por eso el mismo Dios dice, Dios dice que edificó, ¿cómo lo dice? Casa. Él edificó casa para su morada. Y luego dice, no hizo sus manos todas esas cosas. Y sabemos que Génesis dice que Él creó al hombre del polvo. O sea, que Él mismo nos creó a nosotros. ¿A quién, por decir así? A los que están con la evolución, pues lo siento, pero yo no concuerdo con ello. Hay muchos fallos ahí. Pero bueno, a ver, entonces, vamos a ver, ¿qué dice Dios a través de nuestro apóstol Pablo de nuestro cuerpo? Vamos a ver 1 Corintios, el 16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase necio. O sea que Dios nos dice claramente que nuestro cuerpo, también dice que nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo es templo, en el cual Él mora.
mora a través del Espíritu Santo. O sea que vemos que hay un templo de piedras en el que hacían los sacrificios, los israelitas y lo que hacía la adoración, pero hoy en día como iglesia nosotros tenemos el cuerpo en el que Él mora. O sea que Él mora en nuestros cuerpos. Por algo dice que no mora, no vive, no convive en edificios hechos de manos humanas. Yo creo que tiene que ser claro, que se entienda. Por eso tenemos el Evangelio correcto. El Evangelio mismo lo dice, que si creemos el Evangelio que nos es predicado, si le tenemos esa palabra y somos salvos porque no creemos, hermano, de que Cristo derramó su sangre, fue sepultado y resucitó el tercer día. 1 Corintios 15, del 1 al 4. En aquel momento, por eso digo que Dios dice que todos somos templos, pero ¿quién es realmente el templo? Los sellados solamente. Los sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto lo podemos encontrar en Efesios 1:13. Cualquiera que acepta el Evangelio de 1 Corintios, de 15 del 1 al 4, llega a ser sellado y en aquel momento él llega a ser templo en el cual Dios mora a través de su Espíritu Santo en él. Porque los que no son salvos, los que no han aceptado eso, no han nacido de nuevo, con otras palabras, porque para nacer de nuevo es lo que está pasando, aceptando el Evangelio, cambiar la forma de pensar, eso es, dejamos el cuerpo atrás, dejamos la persona anterior y resucitamos otra vez con el Cristo. Entonces, claramente, si uno no tiene esto, vamos a ver también 2 Corintios, capítulo 6, del 16 al 20. Por lo que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocemos según la carne, ahora pero ya no lo conocemos más en la carne, porque ya no estamos en la carne. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. A saber, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, porque no conocen pecado. Y Él se hizo pecado para nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Entonces, claramente, solamente los que aceptamos eso, los que somos nueva criatura. Pero ¿qué pasa con una persona que no acepta esas cosas? Vamos a ver, porque ya vemos que para que Él more en nosotros, para que seamos templos, nosotros tenemos que aceptar el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El que se opone y se salte sobre todo lo que es llamado Dios y que es adorado, tanto que como Dios asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿En qué templo se asienta el anticristo? En el templo de piedra, aquí. Pero si sabemos, claro que ellos no tienen el templo, ya lo construirán. Pero es simbólicamente también, si uno no es no está sellado, es como si el mismo Satanás se asienta o se sienta dentro de sí. O sea que si tú no eres de Dios, resulta que eres del otro. Eso está claro. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver un ejemplo. Por eso, ¿quién quieres tú que more en ti? ¿El Espíritu Santo de Dios o el mismo maligno a través del anticristo en el próximo futuro? Vamos a ver Romanos 8, 9, 10. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si acaso lo habéis aceptado, estáis salvos. Por eso dice Pablo que cada uno se examine a sí mismo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que está claro, si tú no tienes Espíritu, no le perteneces a Cristo, le perteneces al otro. Mientras tanto, cuando no estás salvo, eres del otro. Por eso vais a pasar toda la tribulación los que no habéis aceptado el Evangelio de corazón.
Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por causa de la justicia. O sea que el cuerpo está de verdad muerto al pecado. Que seguimos aquí, cometeremos algunos pecados, algunos sin querer, algunos sin querer, no hay que perseverar en el pecado, nadie invita a pecar, porque tenemos que centrarnos en hacer el bien y seguir las escrituras. Pero ya sabemos que incluso Pablo dijo que lo que no quiere hacer, aquello lo practica, porque sabía que el pecado que mora en él lo tira para ello. No es una excusa, pero es la realidad. Triste. Por eso necesitamos el cambio del cuerpo. Pero ¿a qué viene todo eso? Lo que estoy diciendo. Vamos a ver, Efesios 2:22. Poco a poco vais a entender por qué lo digo eso. Efesios 2:22. Primero esto para que sepáis que si uno es salvo, aún pueden pasar cosas. Efesios 2:22. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que somos edificados, por eso dice que Dios edificó casas. Y como ella, de ella somos nosotros, como morada del Espíritu Santo. Yo creo que está claro hasta aquí. Pero hoy en día vemos que hay mucha gente que se transforma, muchos estando lejos de Dios. ¿Vale? Vamos a ver ahora la profecía antigua de Daniel. ¿Vale? Daniel 2, 42, 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte del barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro mezclárense con cimiento humano, más no se pegarán en uno con el otro, porque el hierro no se mistura con el tiesto. Aquí el hierro y el tiesto hace referencia a la tierra, lo que es arena, polvo, lo que sea. Y el, el hierro se refiere a tecnología, metales, cosas así. O sea que ya sabemos que lo que hablamos antes, aquello que se ponía hace tiempo en el hombro, pero bueno, da igual, ellos la utilizan para sus fines. Y Dios pone en sus corazones que ellos hagan esas cosas. Pero vemos que estas personas se equivocan. Muchos expertos como no me acuerdo exactamente su nombre, Andreas Klaub o Andreas, un alemán, me parece que era, y él encontró alguna cosa rara ahí, como hidróxido de grafeno, que se formaba como cuchillos en la sangre y cortando, una vez que se mezcla. Por eso mucha gente sufrió de cosas repentinas. No voy a explicarlo más porque ya os imagináis a lo que me refiero. Y mucha gente afectada, muchas veces lo digo. Eh, Vamos a ver, voy a poner unas imágenes. Aquí está el comentario en un vídeo. ¿Cómo podría estar segura si haber querido confiar realmente en la sangre? Si tenemos un corazón malvado e engañoso y estamos en unas épocas difíciles donde uno es frío y malo, que no puede ver ni solo visualizarlo, sino sentirlo en el corazón, el ver las cosas que Dios hizo por mí. Las tres que pone esto, o estas de los hombres, de sí mismo. Tiene las tres que podría hacer. Yo en aquel momento le he dicho que si ha confiado en su día de sangre de sangre, que se quede tranquilo, porque una vez ha confiado, ya en aquel momento el Espíritu Santo la ha sellado y no se tiene que preocupar. Pero la persona tenía otro problema, por decirlo así, que tenía estas tres que podría ser, me convertirán en un ateo con sus ondas electromagnéticas, Illuminati, tengo un corazón frío, porque le ha cambiado la forma de pensar. Por encima dice que tenía Asperger y no tiene sentimientos. Tres tenía, ya vemos el nombre de la cual y por qué se siente o cómo y realmente confía en la sangre. ¿Cómo sabía? Porque cómo si se realmente confía en la sangre. Él estaba seguro que la sangre lima el alma de todo pecado. Y es suficiente, pues yo le he dicho, le he comentado yo también que sí, que es suficiente con confiar, porque en el momento que uno confía, el Espíritu Santo nos sella. Pues a él también, que luego hace cosas y esto vale, pero en su día ya digo ser sellado si confió y ya no se tiene que preocupar por ello. Pero hay más. Esta es una, por lo menos hay personas que luchan así contra ella, porque vemos que lineal, o como se diga, y la espiritualidad. Muchos ponían mucho hincapié que afecta que la gente ya no busca a Dios. Por un lado, sí, también es verdad,
Pero por otro lado, yo más bien digo que estas personas hacen muchas veces cosas que no controlan, o sea, que son controlados, por decir así, a través de esas cosas. Ya sabemos, por ondas, por radio, por setas, con tecnología, con internet, de muchas maneras. Son controlados y ellos no se dan cuenta porque ellos actúan para sí mismos con normalidad. Pero muchas veces, yo también lo he visto, mi mujer lo ve más que yo, hay cosas que les ves que los hacen y ni siquiera no son conscientes de ello, pero lo siguen haciendo. Y para ellos con tanta normalidad, con tanta naturalidad, por eso decimos claramente que son controlados. De muchas maneras, no voy a entrar en los detalles. Pero vemos, porque vemos que esos afectados no piensan ya por sí mismos. Hay cosas que no controlan, se les van de control. Y, y muchos de ellos, muchas personas en ese caso también no necesariamente tienen esa cosa puesta, lo que hablamos en otro vídeo. El regalico ese que se puso por, ya sabemos, lo que ha pasado en esos últimos años. Pero ¿por qué? Muchas veces ya son así por su naturaleza. Mira, vamos a ver ahora Génesis para que entendáis. Que mucha gente son así ya porque son así. No les hace falta ningún impulso. Mira, Génesis 6. Por algo dice Jesucristo en Mateo 24, creo, no me acuerdo el versículo, dice que como en los días de Noé pasará lo mismo en breve. 6:5. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, que la gente se ha vuelto mala. Cuanto más alejados están de Dios la gente, más mala se vuelve. Y por eso hablamos de transhumanismo, que aparte que se vuelve mal, pues permiten hacer estas cosas que se les metan dentro, espiritualmente y tecnológicamente hablando. Y esas cosas les cambia por fuera, pero más por dentro. Ya no son ellos mismos. Y muchos no se dan cuenta. Por eso es la importancia de estar cerca de Dios, para que no nos afecten esas cosas. ¿Por qué? Digo, porque incluso a uno que no hizo esas cosas podría ser afectados. Mira, en segunda Timoteo capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Uy, esos días está pasando, vamos. Traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios. Eso ya está, y no solamente como en la antigüedad, ahora está en todo el mundo eso, plagado de ese tipo de personas. Teniendo la apariencia de piedad, más negando el poder de ellos, a los tales también evita, igual que los religiosos. Tienen la apariencia, pero o muchos otros. Porque de estos son los que se entran por las casas, llevan cautivas a mujercillas, hoy en día, ¿saben lo que pasa? Y viceversa, también está pasando, no solo eso. Cargados de pecados, llevando diversas concupiscencias. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque hay algo dentro de ellos que no les deja. Siguen aprendiendo, como igual los muchos religiosos, siguen ahí viendo, leyendo y no aprenden, porque hay algo que les impide. Y de la manera que James y Jambres se desistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto a la fe. Más no dirán muy adelante, porque su locura se hará manifiesta a todos, como también lo fui de la aquellos. O sea que la misma Biblia lo dice que su locura es manifiesta, o sea que se refiere a locura a su forma de pensar y de actuar, es manifiesta. Tú imperas conocido plenamente la doctrina mina, manera de vivir, propuesto la fe, la longanimidad, la caridad y la paciencia. Sin embargo, los de Dios no actuamos de esa manera. Pero, vamos a ver también, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya está pasando eso también. Estamos en un tiempo de apostasía. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su propia conciencia. O sea que esto ya está pasando. Hace tiempo está pasando eso. Teniendo la conciencia cauterizada. Está pasando eso. ¿Qué significa eso? Porque muchos hacen caso a los demonios y les permite que los demonios entren en ellos y que los lleven a sus caminos malos.
Eso también es una forma de transhumanismo, claramente. No solamente tecnológico, pero también tecnológico, porque los regalitos que muchos se le han puesto les han alterado no solamente la glándula pineal, sino también el ADN y más cosas. Porque ya habrá que tener que hacer otro video sobre el nombre de Dios que está puesto en nuestro ADN, por letras y por números. Pero esas cosas, vamos a ver, ellos rechazan a Dios. Vamos a ver, Romanos, los que piensan así, rechazan a Dios. O sea que por eso no van a tener excusa. Romanos 1, 20 a 32, me puse aquí, pero bueno. Porque las cosas en vez de antes de la creación del mundo se ven claramente siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias antes, se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, porque son alejados de Dios. Profesándose sabios, se hicieron necios. Eso está pasando con los que se creen hoy sean sabios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, y de aves, de animales de 4 pies y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Hoy en día está pasando esto claramente, y hace tiempo, pero hoy en día más. Que mudaron la verdad de Dios en mentira, adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Por lo cual Dios les entregó a afectos viles, porque aún sus mujeres mudaron en el natural uso, en el uso que es contra la naturaleza. Más claro, la Biblia está hablando de todo eso. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo a sí mismo la debida recompensa del Señor. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que si queréis hacer eso, pues aún más. Dios os entrega siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, conociendo el juicio de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, más aún se complacen con los que las hacen. O sea que son malos ya de por sí. Eso es lo que está pasando con la persona que rechazan. O sea que ellos mismos se transhuman, se hacen un transhumanismo tecnológico y espiritualmente, de ambas maneras. Aparte, hoy en día ya somos las aplicaciones esas virtuales, que esta es otra cosa. ¿Eso qué? Comunicarse, es que virtualmente. Una cosa que te hablas por teléfono, por una videollamada, no sé, hablas por un chat, y otra cosa que hagas mediante aplicaciones, pasándote por la persona que no es, haciendo cosas que nunca podrías hacerlas en vida real. Eso también es otra forma de, ya sabemos. O los que se cambian, los que se transforman en cuerpo y alma. Es que vamos. Entonces se transforman haciendo el mal. Más ejemplos. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Y ya termino con eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor lo ve todo. O sea que decidimos. Por eso mismo, la gente, hoy en día la humanidad, tiene tendencia de hacer el practicar el mal. Por eso viene el transhumanismo. ¿Por qué? Porque todo aquel que rechazan a Dios, Dios les entrega a esas cosas. Ellos toman caminos, porque sin Dios, ¿a dónde vas a llegar? El mundo como está hoy en día, ya sabemos, con todo el envenenamiento, con todo el control, con todo cibernético, control, internet y todo eso, pues bien no vamos a llegar. Por eso es importante ya a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo que lo aceptéis a través del Evangelio correcto, de 1 Corintios 15:4, porque es el único camino que lleva a la vida. No hay otro, solamente la fe en su sangre derramada por todos nosotros. A la próxima.